Brasil 1-7. Alemania, la noche más oscura del fútbol brasileño. Hay partidos que se recuerdan por un gol espectacular, otros por una remontada imposible, pero muy pocas veces un partido queda grabado en la historia porque nadie puede creer lo que acaba de ocurrir. El 8 de julio de 2014, millones de personas en todo el mundo encendieron la televisión para ver una semifinal de la Copa del Mundo. Lo que esperaban era un duelo emocionante entre dos gigantes del fútbol. Lo que recibieron fue uno de los resultados más impactantes que se hayan visto jamás. Aquella noche, Brasil jugaba en casa, delante de su gente, con el sueño de conquistar el Mundial. Alemania llegaba como una selección fuerte y organizada, pero nadie imaginaba que el partido terminaría convirtiéndose en una auténtica pesadilla para los brasileños. Esta es la historia completa del Brasil 1-7 Alemania, el partido que cambió para siempre la historia del fútbol moderno. Para entender lo que pasó aquella noche, primero hay que entender la presión que tenía Brasil. La Copa del Mundo de 2014 se celebraba en Brasil. Para cualquier país organizar un mundial es algo enorme, pero para Brasil era mucho más que eso. Brasil no es solo una selección de fútbol. Para millones de personas el fútbol forma parte de su identidad nacional. Desde pequeños, los brasileños crecen escuchando historias de campeones del mundo, de jugadores legendarios y de equipos que maravillaron al planeta. Cada generación sueña con continuar esa tradición. Por eso, cuando se confirmó que el Mundial se jugaría en Brasil, las expectativas se dispararon. La afición quería ver a su selección levantar el trofeo delante de su gente. Sin embargo, el camino hasta las semifinales no había sido tan brillante como muchos esperaban. Brasil avanzaba, sí, pero no convencía. Algunos partidos fueron muy igualados, otros se resolvieron gracias al talento individual. Había victorias, pero también dudas. Aún así, el equipo seguía vivo y estaba a solo 2 partidos de convertirse en campeón del mundo. Entonces ocurrió algo que cambió todo. En los cuartos de final, la estrella del equipo, Neymar, sufrió una lesión que lo dejó fuera del torneo. La noticia cayó como una bomba. Neymar era el jugador más importante de Brasil. Era el futbolista capaz de cambiar un partido con una sola jugada. Sin él, el equipo perdía creatividad, velocidad y confianza. Como si eso no fuera suficiente, el capitán Thiago Silva tampoco podría jugar la semifinal debido a una sanción. Brasil llegaba al partido más importante del Mundial sin su principal estrella y sin su líder defensivo. Aún así, la mayoría de aficionados creía que el equipo encontraría la manera de competir. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Del otro lado estaba Alemania. Mientras Brasil había construido su camino entre emociones y presión, Alemania había llegado gracias a la planificación. Durante años, los alemanes habían desarrollado un proyecto futbolístico basado en disciplina, formación de jóvenes talentos y una idea de juego muy clara. No dependían de una sola estrella, funcionaban como una máquina perfectamente coordinada. Cada jugador conocía su papel, cada movimiento tenía sentido, cada pase estaba pensado para crear ventajas. Muchos expertos consideraban a Alemania una de las mejores selecciones del torneo, pero incluso ellos pensaban que el partido sería equilibrado. Después de todo, estaban jugando contra Brasil en Brasil. La historia, el ambiente y la presión parecían favorecer a los locales. Pero el fútbol tenía preparada una sorpresa que nadie olvidaría. Llegó el día del partido. El estadio Mineirao estaba lleno. Miles de aficionados vestían de amarillo. Cantaban, saltaban y soñaban con la clasificación para la final. Cuando los jugadores saltaron al campo, el ambiente era impresionante. Brasil parecía listo para luchar. Alemania parecía tranquila. El árbitro dio el pitido inicial y comenzó una de las noches más increíbles de la historia del deporte. Durante los primeros minutos, el partido parecía normal. Brasil intentaba atacar. Alemania observaba y esperaba. Entonces, en el minuto 11, llegó el primer golpe. Alemania marcó el 0-1. Fue un gol importante, pero no definitivo. Quedaba muchísimo tiempo por delante. Muchos aficionados pensaron que Brasil reaccionaría. Lo que ocurrió después superó cualquier predicción. A partir de ese momento,
El partido se convirtió en una tormenta perfecta. Brasil perdió el control emocional. Los jugadores empezaron a cometer errores. Las líneas defensivas dejaron espacios. La presión se transformó en ansiedad. Alemania detectó inmediatamente la debilidad y atacó sin piedad. Minuto 23, gol 0-2. El estadio se quedó en silencio por unos segundos, pero apenas hubo tiempo para procesarlo. Minuto 24, otro gol, 0-3. La situación comenzaba a parecer irreal. Los jugadores brasileños miraban a su alrededor buscando respuestas. No las encontraban. Y entonces llegó otro golpe. Minuto 26, gol 0-4. La incredulidad se apoderó del estadio. La gente ya no celebraba ni animaba. Simplemente observaba. Intentaba entender qué estaba pasando. Pero la pesadilla todavía no había terminado. Minuto 29, gol 0-5. 5 goles en menos de media hora. 5. En una semifinal del Mundial. Contra Brasil. En Brasil, nadie podía creerlo. Ni los comentaristas, ni los aficionados. Ni siquiera los propios jugadores alemanes parecían esperar algo así. Las cámaras enfocaban constantemente a la grada. Algunos aficionados lloraban. Otros permanecían inmóviles. Había personas abrazándose mientras intentaban contener las lágrimas. El sueño de ganar el Mundial en casa se estaba desmoronando delante de millones de espectadores. Y lo peor era la sensación de impotencia. No parecía que Brasil estuviera perdiendo por mala suerte. Parecía completamente superado. Alemania llegaba una y otra vez. Cada ataque generaba peligro. Cada recuperación de balón terminaba cerca del área rival. Era como si un equipo estuviera jugando al máximo nivel y el otro hubiera olvidado cómo competir. Llegó el descanso. El marcador mostraba un increíble 0-5. Los aficionados esperaban alguna reacción. Quizá una mejora, quizá un intento de recuperar el orgullo. Pero el daño psicológico era enorme. Brasil había recibido un golpe del que era casi imposible recuperarse. Cuando comenzó la segunda parte, Alemania siguió dominando. No necesitaba arriesgar, no necesitaba correr, simplemente controlaba el partido. Aún así, siguieron llegando los goles. En el minuto 69 llegó el sexto, y 10 minutos después llegó el séptimo. El marcador reflejaba algo que parecía imposible. Brasil 0, Alemania 7. La semifinal de un mundial se había convertido en una de las derrotas más duras de todos los tiempos. En los últimos minutos, Brasil consiguió marcar un gol. El estadio reaccionó tímidamente, pero nadie tenía ganas de celebrar. El resultado ya formaba parte de la historia. Cuando el árbitro señaló el final del partido, el marcador mostraba un resultado que quedaría grabado para siempre. Brasil 1, Alemania 7. Las consecuencias fueron enormes. Durante días, periódicos y programas deportivos de todo el mundo analizaron lo ocurrido. Muchos consideraron aquella derrota como la peor en la historia de la selección brasileña. Se discutió el sistema de juego, la preparación, la gestión emocional, la presión que soportaban los jugadores. Todo fue cuestionado. Brasil inició un profundo proceso de reflexión sobre el futuro de su fútbol. Por otro lado, Alemania salió reforzada. Aquella victoria confirmó que su proyecto deportivo estaba funcionando. Pocos días después, los alemanes se proclamaron campeones del mundo. Pero incluso ese título quedó parcialmente eclipsado por la magnitud del 7-1. Porque aquel resultado fue mucho más que una victoria. Fue un acontecimiento histórico. Han pasado años desde aquella semifinal. Muchos jugadores se retiraron. Los equipos cambiaron. Los entrenadores se marcharon. Pero el recuerdo permanece. Cuando alguien menciona el Mundial de 2014, la mayoría piensa inmediatamente en aquella noche. La noche en la que Brasil sufrió la derrota más dolorosa de su historia. La noche en la que Alemania mostró una superioridad que parecía imposible. Y la noche en la que el fútbol nos recordó que incluso las selecciones más grandes pueden caer. Porque en este deporte no existen garantías. No importa la historia. No importa el estadio. No importa la presión. En 90 minutos, todo puede cambiar. Y el 8 de julio de 2014 quedó demostrado para siempre.